Hoy con un dispositivo como este podés hacer cosas maravillosas y podés estar conectado con el mundo, pero todavía seguís haciendo colas interminables en una oficina pública o seguís yendo a la oficina de un escribano para que certifique tu firma en un papel o seguís sacando un turno con un médico para que en un papelito ponga un sellito, ponga el medicamento que necesitas y después lleves ese papelito a una farmacia y te den el medicamento que necesitas. Qué bueno si todo eso fuera digital, si todo eso fuera libre de papeles y estuviera disponible las 24 horas con el celu. Parece ciencia ficción, pero acá en Estonia, que parece una aldea medieval, eso lo vienen haciendo hace años y cada vez lo hacen mejor. ¿Qué tal? How are you? How are you? Hi. Welcome to the Estonia showroom. This is the perfect place to come. Here we actually show people what the Estonian e-society is all about and what are the benefits also that it has. So you might have heard that everything is in Estonia is digital. So you have an ID card. Yes. Every Estonian has one, even people that is not from Estonia. If you live in Estonia, if you're a temporary resident, permanent resident, or a citizen, then yes, you have an ID card. This is a state portal of Estonia, and every citizen can log in here, or any resident of Estonia can log in here and see information that the government has about them. And it's categorized in different topics. You know, health data, you can see here. You wanted maybe to establish a company, you can do it here. You don't have to go to different locations, you just find the right topic here. My education data is still here, and I would like to show you one thing maybe that is also very important in terms of transparency, is that in Estonia also people can see how, why, when the government has used their data or has given access to some other entity. If somebody mishandles your private information, what is a huge concern in today's world regarding privacy and confidentiality, if somebody actually mishandles your private data, not only can they get a fine, maybe lose their job and a license, but they can actually go to jail. El portal permite realizar 1.789 trámites online y funciona a las 24 horas. Solo los divorcios, casamientos y algunas operaciones inmobiliarias requieren de la presencia física. En su vida digital, los estonios pueden votar, pueden ver las notas del colegio de sus hijos, pueden renovar su registro de conducir y hasta vender un auto entre particulares. Cada aspecto de la vida está contemplado, incluso la salud. Una de las cuestiones más sorprendentes que tiene esta ciudadanía digital, esta e-Estonia, es que ellos también tienen todos los datos relativos a su salud. Por ejemplo, si tienen un seguro de salud y además todas las consultas que hicieron y todos los análisis que hicieron con diferentes médicos en todo el país están alojados en esa tarjeta con ese chip y se pueden chequear en un portal. Y, por ejemplo, podemos ver los diferentes estudios o las consultas que hizo una persona y cada una de ellas tiene los datos de esa consulta. Lee receives an email notification through the state portal that her driver's license is about to expire. To renew her license, Lee needs a medical certificate. The health certificate is immediately sent to the National Road Administration, and all Lee has to do is apply for license renewal using the information system of the Road Administration. This will only take a few minutes, and in a few days, she will receive her new license by mail. El pueblo de Estonia tiene más de 1000 años, pero su independencia como república recién tiene 100 años. Se independizaron en 1918 y tuvieron que esperar hasta 1991 para dar el paso que los convirtió en la nación más digital del planeta. En ese momento se separaron del sometimiento de la Unión Soviética y se encontraron finalmente libres, pero también al borde de la quiebra. When we restored the independence in the early 90s, then we had a huge challenge in front of us. Now, an independent democratic state wants to provide services for everybody on equal terms in the whole territory or on the whole territory, regardless of where people live. But no money to build government offices everywhere, you know, no money to hire a lot of government officials. So what do? You still want to be able to provide services. You start thinking about new
ways on how to become more efficient, sustainable even, not to waste money. And the first thing that we realized rather fast is that, of course, there was no vision or strategy in the beginning. There was a set of very pragmatic steps that were taken in order to not to go bankrupt. That is essentially, we did not want to go bankrupt. Say you're a freelance writer in Ukraine and you need to receive international payments. E-residency enables it. Or maybe you run a startup in India and need access to cross-border capital to help scale internationally. E-residency allows it. What if you're a digital nomad or expat and want to run your company after you move to a different country? Para fomentar el desarrollo económico, los estonios inventaron la posibilidad de que cualquier persona del mundo pueda tramitar online una especie de ciudadanía virtual. Y los ciudadanos virtuales pueden abrir empresas muy fácilmente en territorio estonio. In our case, you would be able to log into the system, establish a company. Usually it takes 3 or 5 hours, depends. And then you have a fully functioning legal entity that can do business. 3 hours. 3 to 5 hours. The fastest it's ever been done is 18 minutes. Estonia has the most competitive tax system in the world, according to the OECD. Then, second of all of the documents that you need to give to the government after the financial year or during the financial year can be done digitally. Otra de las claves para la economía de Estonia fue impulsar el desarrollo de startups y empresas de tecnología. Welcome to the new Skype. Skype nació en Estonia y también otras empresas que hoy valen miles de millones de dólares como TransferWise y Taxify. Taxify. Ride at the tap of a button. Este es otro invento desarrollado en Estonia que viene a simplificar la entrega, el delivery de productos, y es un robot o un vehículo que se maneja solo. Fue diseñado por una compañía que se llama Starship, una compañía localizada aquí en Estonia, y básicamente lo que hace es poder entregar paquetes de manera segura a domicilio. Una aplicación nos indica exactamente la posición del robot y una clave para poder desbloquearlo y poder abrir el receptáculo y poder sacar nuestro pedido. También hay otro dispositivo, y lo tenemos aquí atrás, que es, este ya es una moto eléctrica muy pequeña y muy transportable. La idea es que nos puedan llevar en trayectos cortos y después, una vez que llegamos al lugar al que queríamos llegar, y nos la llevamos colgando, como si fuera un carrito de golf. En muchas ciudades del mundo, incluso ciudades muy avanzadas, todavía sigue siendo un incordio estacionar. Y cuando encontrás el lugar para estacionar, no encontrás dónde está el parquímetro o dónde está la máquina que emite el ticket para que pongas en el auto y que no te pongan una multa por estar mal estacionado. Aquí en Estonia, en el 2000 ya resolvieron eso con una aplicación, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Uno, cuando está en el auto, en una de las zonas de, por ejemplo, esta ciudad que es Tallinn, si yo estoy con el auto en la zona 1, en mi aplicación aparece que estoy en la zona de parking 1 y una vez que estacioné, pongo simplemente Start Parking y voy a empezar a calcular el precio por la cantidad de tiempo que yo estoy estacionado. Una vez que me muevo de ahí, termino el estacionamiento, toco End Parking y esto se va a cobrar y va a mi cuenta a debitarse de una tarjeta de crédito. Estonia is a country with fast in its DNA. Estonia se convirtió en un ejemplo de desarrollo digital y muchos gobiernos del mundo van a estudiar su caso para tratar de replicarlo en otras latitudes. ¿Pero es posible hacerlo con otras economías con mucha mayor población? Of course, there are always a lot of, let's say, naysayers that say, okay, Estonia, easy to do, 1 million people. But then we say, yes, of course, Estonia, easy to do, 1 million people. And then Finland, easy to do, 5 million people. And then Sweden, easy to do, 10 million people. And then, I don't know, Germany, easy to do, 80 million people. So, you know, I think there's a lot to learn from this experience, especially if you keep in mind that scalability in the time of cloud computing is not an issue. And this is exportable.
a lot of countries have great solutions. Some are better than ours, definitely. But we have an all-encompassing set of services. All different aspects of your life are covered, which enables us to actually do literally 99% of all government services digitally.